La lluvia no caía, la empujaba un viento con sabor a hierro y pino. Azotaba el parabrisas de la camioneta oxidada, difuminando el mundo en vetas grises y carbón. Elara estaba sentada al volante, con las manos tan apretadas que tenía los nudillos blancos. Por el retrovisor, vio a Toby dormido en el nido de mantas que habían armado en el maletero. Su respiración se elevaba en pequeñas y frágiles nubes de vapor. A su lado, Barnaby, su desaliñado perro mestizo de terrier con una oreja desgarrada, observaba la nuca de Elara con ojos conmovedores y ansiosos. «No pasa nada», susurró Elara, aunque no estaba segura de a quien consolaba. «Tenemos un techo esta noche. Un techo de verdad». Miró por la ventana lateral hacia la oficina del desguace. Un hombre con un mono manchado de grasa contaba los billetes arrugados que ella acababa de entregarle. $250. Era lo último que le quedaba del seguro de vida. Era el fondo para pañales, el de gasolina, el de comida. Era todo. El hombre salió, agitando un cigarrillo. Señaló con el pulgar hacia el fondo del aparcamiento. «Es suya, señora», gritó por encima del viento. «Sin reembolso. Si la transporta, se la queda. Si se rompe en la carretera, es su problema». Elara asintió y puso el coche en marcha. Condujo lentamente por el laberinto de sedanes destrozados y montones de chatarra hasta que lo vio. Lote 42. Estaba en el barro como un pulgar magullado. El anuncio la llamaba Casa Mini Vintage, para reparar. En realidad, era una caja de madera sobre un chasis de remolque oxidado, pudriéndose en la tierra. El revestimiento estaba negro de moho. El techo se hundía por el centro como un caballo hundido. Habían enredaderas creciendo a través de los pasos de rueda, sujetándola al suelo. A Elara se le encogió el corazón. Esto no era una casa. Era un ataúd. «Mamá», la voz soñolienta de Toby llegó desde atrás. «Ya está». Elara forzó una sonrisa antes de darse la vuelta. «Eso es, bicho. Va a ser una aventura. Como un fuerte». «Parece aterrador», susurró Toby. «Está sucio», mintió Elara. «Vamos a limpiarlo. Estará calentito. Te lo prometo». Le llevó 1 hora enganchar el remolque a su carro. El metal chirrió en señal de protesta, y por un instante aterrador, pensó que el parachoques de su coche se rompería. Pero el enganche resistió. Con un crujido de ejes oxidados, la pequeña casa se desprendió del barro. El camino hasta el terreno que había alquilado, un monte embarrado a 10 millas del pueblo, era una pesadilla que te dejaba con los nervios de punta. Cada vez que pasaba un camión, la casa en ruinas se balanceaba violentamente, amenazando con volcarse. Para cuando llegaron al claro, el crepúsculo se había convertido en oscuridad absoluta. Elara aparcó la estructura en el terreno más llano que encontró, cerca de la línea de árboles. «Está bien», suspiró. «Ya estamos en casa». Abrió la puerta de la pequeña casa. Las bisagras chirriaron. El olor la impactó al instante. Madera húmeda, excrementos de ratón y el penetrante y metálico olor del viejo abandono. Encendió la linterna. El haz atravesó la penumbra, revelando un espacio no más grande que una plaza de aparcamiento. Había un banco empotrado en una pared, una pequeña estufa de leña oxidada en la esquina y una cama alta que parecía a punto de derrumbarse si un gato la pisaba. Barnaby entró trotando primero, con las uñas resonando en las tablas del suelo deformadas. Olfateó el aire, erizándose el pelo. Dejó escapar un gruñido bajo y retumbante. «Tranquilo, Barnaby», dijo Elara, temblando al ver el viento entrar por una grieta en la pared. «Nada de fantasmas. Solo corrientes de aire». Pasó las 2 horas siguientes grapando lonas de plástico gruesas sobre las ventanas y metiendo trapos en los huecos del revestimiento. Colocó los sacos de dormir en el suelo. El desván era demasiado arriesgado. Cenaron frijoles fríos y pan duro a la luz de una linterna de pilas. Toby no se quejó, pero tampoco habló mucho. Simplemente se acurrucó contra Barnaby,
usando al perro como radiador. «Mamá», preguntó Toby, mirando el techo oscuro. «Somos pobres». El ara tragó saliva. «Estamos, empezando de nuevo, cariño. Eso es diferente». Ella le besó la frente y apagó la luz. Pero el ara no pudo conciliar el sueño. Permaneció despierta, escuchando cómo la tormenta azotaba las frágiles paredes de madera. Cada crujido sonaba como si la casa estuviera a punto de derrumbarse. Y luego, hubo otro sonido. Rasguño, rasguño, rasguño. Era Barnaby. No dormía. Estaba en la esquina, junto al banco empotrado. «Barnaby, susurró el ara. «Duérmete». El perro la ignoró. Estaba cavando. No en el suelo, sino en la madera del banco. Gimió, un sonido agudo y urgente. El ara se sentó. «Barnaby, no». Ella lo agarró del collar para apartarlo. El perro se resistió, con el cuerpo tenso y el hocico pegado a la madera podrida del asiento. «¿Qué pasa?», susurró, con un miedo primitivo que le hormigueaba el cuello. «Ratas». Barnaby ladró, un sonido agudo y exigente. La miró, luego volvió a mirar el banco y cavó con más fuerza, haciendo volar astillas. No perseguía una rata. Intentaba entrar. El aviso. La mañana no trajo sol, solo un tono gris más claro. La lluvia se había convertido en una llovizna helada que lo cubría todo con una capa de hielo. El ara se despertó con el sonido de un puño golpeando la puerta. Golpe, golpe, golpe. Se despertó sobresaltada, con el corazón latiéndole con fuerza. Barnaby se lanzó hacia la puerta, ladrando furiosamente. «Silencio», susurró el ara. Se alisó el pelo, comprobó que Toby seguía enterrado bajo las mantas y entreabrió la puerta. Un hombre estaba de pie en el barro. Llevaba un chaleco amarillo neón sobre una gruesa parca y sostenía un portapapeles como si fuera un arma. Su rostro parecía tallado en frío granito. «¿El ara Vance?», preguntó. No esperó respuesta. «Soy el oficial Henderson, de zonificación y cumplimiento del código». Yo pagué el alquiler de la tierra», balbuceó el ara, apretando fuertemente su abrigo alrededor de su garganta. «No estoy aquí por el alquiler», dijo Henderson, retrocediendo un paso para observar la pequeña casa con una mueca de disgusto. «Estoy aquí por la estructura. Anoche recibimos informes de que una grúa se llevó una vivienda ilegal». «Es una casa diminuta», dijo el ara. «Es temporal». «Es un peligro», corrigió Henderson. Pegó una pegatina naranja brillante en la madera mojada del marco de la puerta. «Esta estructura no cumple con las normas. No tiene agua corriente. No. Tiene fosa séptica. Tiene podredumbre estructural. Es una plaga, señor Vance. Y es peligroso para un niño». Se inclinó y sus ojos eran duros. «Tiene 72 horas para adecuar esta estructura al código residencial o retirarla de los límites del condado. Si no lo hace, la confiscaremos y la demoleremos a su cargo». 72 horas, jadeó el ara. «No puedo. Acabo de llegar. Puedo arreglarlo. Voy a arreglarlo». «No se puede arreglar la podredumbre con buenas intenciones», dijo Henderson. Se dio la vuelta para regresar a su camioneta. «El viernes al mediodía, señor Vance. Que lo arreglen o que se vaya». El ara lo vio alejarse mientras la pegatina naranja le gritaba desde el marco de la puerta. Cerró la puerta y se deslizó hasta el suelo, poniendo la cabeza entre sus manos. ¿Arreglarlo? No tenía dinero para clavos, ni mucho menos para madera, plomería o aislamiento. «Mamá». Toby se incorporó, frotándose los ojos. ¿Quién era? «Solo, una vecina», dijo el ara con voz ahogada. Se levantó, secándose los ojos con fuerza. No podía derrumbarse. «Ahora no». «De acuerdo», dijo, aplaudiendo. «Cambio de planes. Tenemos 3 días para convertir este lugar en un palacio. Primero desayunamos, luego trabajamos». Pasaron el día quitando lo peor de la podredumbre.
El ara usó una palanca que encontró en el maletero para arrancar el revestimiento deteriorado. Debajo, el marco parecía sorprendentemente sólido, metal, no madera. Fue un golpe de suerte. Pero dentro, el olor empeoraba. Y Barnaby era implacable. Cada vez que el ara se daba la vuelta, el perro se dirigía al banco empotrado. Había hecho un agujero del tamaño de una toronja en la esquina de la madera. «Barnaby, para», gritó el ara, presa de la frustración. Agarró al perro y lo sacó afuera. Miró el banco. Era una estructura pesada y cuadrada, atornillada al suelo y a la pared. La madera era de roble, oscurecida por el paso del tiempo y la suciedad, pero claramente de mejor calidad que el revestimiento exterior. «¿Por qué odias este banco?», murmuró. Se arrodilló para tapar el agujero que había hecho Barnaby. Iluminó el hueco con su linterna. Esperaba ver nidos de ratones o aislamiento. En cambio, vio algo reflexivo. Parecía hule. Una tela negra y pesada que envolvía algo con fuerza. El ara frunció el ceño. Metió el dedo en el agujero. El objeto era sólido, rectangular, y estaba encajado entre la pared y la estructura metálica del remolque. ¿Qué demonios? Ella agarró la palanca. «Lo siento, casa», susurró. Pero el perro insiste. Metió la palanca bajo la tapa del asiento. Empujó con todo su peso. Los viejos clavos chirriaron, aferrándose firmemente por un momento antes de ceder con un fuerte ruido, grieta. El asiento se levantó. El ara se quedó sin aliento. El banco no era un arcón. Era un falso compartimento. El espacio estaba lleno de aserrín seco y antiguo que olía a cedro. Y entre el aserrín, envueltas en capas de hule grueso y ennegrecido, había formas. Docenas de ellos. Ladrillos largos y rectangulares. El corazón de el ara se detuvo. ¿Drogas? ¿Era este el remolque de un contrabandista? ¿Por eso Henderson quería que se lo llevaran tan rápido? Metió la mano y sacó uno de los ladrillos. Era pesado. Sorprendentemente pesado. Parecía como si estuviera sosteniendo una piedra densa. La dejó en el suelo. Le temblaban tanto las manos que apenas podía agarrar el borde de la tela. Retiró las capas. No eran drogas. No era un ladrillo. Era una barra de metal. Opaca, amarillenta y picada por el paso del tiempo. El ara lo miró fijamente. Su cerebro se negaba a procesar lo que veía. Tomó un trapo y frotó el metal con fuerza. El amarillo apagado dio paso a un brillo suave y lustroso. Estampadas en el metal estaban las siguientes palabras: Oficina de Ensayo de Estados Unidos, 1928, oro fino. El ara se sentó sobre sus talones mientras la habitación daba vueltas. Volvió a mirar el banco. Había al menos 30 bultos más. «Mamá». Toby abrió la puerta, dejando entrar una ráfaga de viento frío. Barnaby pasó corriendo junto a él, ladrando triunfalmente hacia el banco vacío. «¿Qué es eso?». El ara rápidamente arrojó el trapo sobre la barra de oro. «Solo herramientas viejas, cariño», dijo ella, con una voz extraña y distante para sus propios oídos. Miró las paredes podridas. Miró la pegatina naranja de demolición en la puerta. Ella no vivía en un cobertizo. Vivía dentro de una bóveda de banco. Y tenía 48 horas antes de que la ciudad viniera a aplastarla. El fantasma del joyero. El ara cubrió el lingote de oro con una toalla sucia, con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. Miró a Toby, que estaba ocupado intentando desenredar un hilo suelto de su suéter, felizmente inconsciente de que estaba sentado a 1 metro de una fortuna que podría comprar el pueblo entero. «Mamá, ¿puedo ayudar?», preguntó Toby. «No», dijo el ara demasiado rápido. Suavizó la voz. «No, cariño. Necesito que subas al desván. Lleva a Barnaby. Construye el fuerte más grande que puedas. Tengo que ordenar estas herramientas». Toby se encogió de hombros. Agarró al perro y subió a toda prisa por la precaria escalera.
Barnaby subió a regañadientes, gimiendo y mirando hacia el banco. Una vez que se acomodaron, el ara regresó hacia el agujero. Trabajaba en silencio, iluminada únicamente por la luz de la linterna. Extrajo las barras una a una. Eran 20. 20 lingotes de oro macizo, pesados y fríos, con la fecha de 1928 estampada. Las apiló contra la pared y las cubrió con la pila de ropa podrida que planeaba tirar. Era una cantidad aterradora de riqueza. Era una riqueza peligrosa. Si Henderson lo supiera, si alguien lo supiera. Metió la mano en el aserrín. Sus dedos rozaron algo más. No era metal. Era cuero. Lo sacó. Era un libro grueso, envuelto en hule como los barrotes. La tapa estaba agrietada, las páginas hinchadas por la humedad, pero la tinta era indeleble. El libro de contabilidad de Silas Vane, Gemas y metales finos, Est 1910. El ara lo abrió. La letra era elegante y frenética. 29 de octubre de 1929. El mercado se ha desplomado. Los bancos están cerrando. Vienen a por los activos. No permitiré que los banqueros se apoderen de lo que he construido con mis propias manos. El ara pasó las páginas. No era solo un libro de contabilidad. Era el diario de un hombre fugitivo. Noviembre de 1929. He liquidado las existencias. Los zafiros. Los rubíes. Las reservas de oro. He fundido los engastes. Estoy construyendo una carreta. Una carreta de feria. Pensarán que soy un gitano. No buscarán a un joyero en un tren de circo. El ara observó la pequeña casa. El techo curvo. Las pesadas ruedas de hierro que había visto bajo el barro. No era una casa pequeña de moda. Era una carreta de feria de los años 20, construida para ocultar una fortuna a plena vista. Ella leyó la entrada final. Diciembre de 1930. Compré el terreno en la linde del bosque Blackwood. Parcela 402. Enterraré las ruedas de la carreta. Esperaré a que pase la tormenta. Si no sobrevivo al invierno, el terreno y la carreta pertenecen a quien tenga este libro. La escritura está sellada en el hueco de la viga norte. El ara se quedó congelada. Parcela 402. Corrió a buscar su bolso y sacó el contrato de alquiler que había firmado con el propietario, una empresa fantasma llamada Vanti Properties. El número de parcela figuraba en la parte superior, parcela 402B. Estaba estacionada en el terreno de Silas Vane. Pero el libro de contabilidad decía que la escritura estaba en la viga norte. El ara miró la pared detrás de la estufa de leña. Agarró la palanca. Arrancó un trozo del panel interior podrido. Debajo, la estructura no era de madera. Era de acero. Tubos de acero huecos y cuadrados, pintados de negro para que parecieran madera. Vigas huecas, susurró el ara. Ella golpeó el acero con la palanca, tintinar, sonaba sólido. Ella se movió un pie hacia arriba, tintinar. Ella se movió hacia la cima, cerca de la línea del techo, ruido sordo. Encontró una grieta en el acero, soldada pero oxidada durante 90 años. Metió la palanca en la grieta y forzó. El metal crujió y luego se desprendió como una lata de sardinas. Se cayó una bolsa de lona y aterrizó en el polvo con un suave golpear. El ara lo abrió. Dentro había un fajo de papeles, pergamino grueso y amarillento. La patente original del terreno. Y entre los papeles, envueltas en terciopelo, había piedras. Zafiros en bruto, sin tallar. Azules como el océano profundo. Enormes. El ara se sentó sobre sus talones, agarrando la bolsa. No solo encontró oro. Encontró el título de propiedad de la tierra. La tierra de la que Henderson estaba intentando expulsarla. Él lo sabe, se dio cuenta el ara, y un escalofrío la recorrió. Henderson no era un funcionario de zonificación preocupado por las infracciones del código. Trabajaba para Vanti Properties. Sabían que Silas Vane había desaparecido aquí. Probablemente llevaban décadas buscando esta camioneta.
Finalmente la encontraron en un desguace, dejaron que el Ara la comprara para transportarla al lugar, y ahora iban a declararla inutilizable, remolcarla y dejarla completamente seca. Ella no era inquilina. Era la repartidora. Un relámpago iluminó las ventanas cubiertas de plástico. Un trueno sacudió el suelo. Barnaby empezó a ladrar de nuevo. Esta vez no al banco, sino a la puerta. Los faros de un coche iluminaron el frente de la pequeña casa. El Ara corrió hacia la ventana y retiró el plástico. Un camión estaba parado al límite del claro. No era un camión de zonificación. Era una grúa enorme con plataforma y cabrestante. Y de pie bajo la lluvia, iluminado por los faros, estaba Henderson. No sostenía un portapapeles. Llevaba una palanca. La tormenta y el asedio. El viento aullaba como un ser vivo, desgarrando las tejas sueltas del techo del carro. El Ara metió los lingotes de oro más profundamente bajo la pila de ropa sucia. Agarró el libro de contabilidad y la bolsa de zafiros y los metió en el fondo de su saco de dormir. «Mamá», llamó Toby desde el desván con voz temblorosa. «Es la tormenta». «Es solo el viento, cariño», dijo el Ara, agarrando el pesado atizador de hierro que estaba junto a la estufa de leña. «Quédate ahí arriba. No bajes». Alguien golpeó la puerta. No fue el golpe cortés de un funcionario. Fue un ariete. «Señor, avance», rugió la voz de Henderson por encima del viento. «Abra. Desalojo de emergencia». El Ara estaba de pie en el centro de la habitación, agarrando el atizador. «Me diste 72 horas», gritó desde el otro lado de la puerta. «Solo ha pasado un día». «Alerta de tormenta», gritó Henderson. «Esta estructura es inestable. Es un peligro para el niño. La retiramos por su seguridad». «Mientes», gritó el Ara. «¿Quieres lo que hay dentro?» Hubo un silencio al otro lado. Una pausa pesada y elocuente. «Abre la puerta, el Ara», dijo Henderson, en voz más baja, más cerca de la madera. «No lo arruines. Si te vas, te daré $5,000 en efectivo. Puedes llevarte al niño y marcharte. Deja la caravana». Él lo sabía. Él lo sabía absolutamente. «No me voy», gritó el Ara. «Esta es mi casa. Y tengo la escritura». «Tienes un papel», espetó Henderson. «Tengo un cabrestante». Oyó el chirrido de la maquinaria. La grúa estaba retrocediendo. El pesado, clank 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 de una cadena arrastrada por el barro. Iba a enganchar el remolque y arrastrarlo con ellos dentro. El Ara miró a su alrededor frenéticamente. La pequeña casa tenía ruedas, pero las llantas estaban desinfladas y hundidas en 15 centímetros de lodo. Si la jalaba, toda la estructura probablemente se derrumbaría o volcaría. «Nos va a matar», susurró. Necesitaba detenerlo. Necesitaba un arma. Pero solo tenía un atizador y una bolsa de piedras. Rocas. Ella miró los lingotes de oro escondidos debajo de la ropa. «El oro es lastre», recordó haber leído en el libro de contabilidad lastre. «Peso». Corrió hacia la pila. Agarró un lingote de oro. Pesaba casi 13 kilos. Corrió hacia la ventana trasera, la que daba a la camioneta. Arrancó la lona de plástico. Henderson estaba arrodillado en el barro, tratando de enganchar una cadena alrededor del eje oxidado del carro. El Ara no lo dudó. Levantó la barra de oro. «Oye», gritó. Henderson miró hacia arriba, cegado por la lluvia. El Ara lanzó la barra de oro a través de la ventana abierta. Voló por el aire, un misil brillante de la historia. Crujido. Se estrelló contra el parabrisas de la grúa, rompiéndolo en una telaraña de diamantes. El conductor gritó y salió de la cabina a toda prisa. Henderson dio un salto hacia atrás, sobresaltado. Miró el objeto en el capó de la camioneta. Lo recogió. Incluso en la oscuridad, incluso bajo la lluvia, el oro parece oro. Henderson miró fijamente la barra. Luego miró el remolque. Sus ojos se abrieron de par en par. Ya no era solo un trabajo. Era un plan de jubilación.
Enganchadlo, le gritó Henderson al conductor. Enganchadlo ya. Arrástralo. El cristal está roto, gritó el conductor. No me importa. Hazlo. Henderson agarró la cadena él mismo y se metió debajo del remolque. El ara sintió que la casa se estremecía cuando el gancho enganchó el eje. Barnaby, gritó. Guarda a Toby. Corrió hacia la puerta, echó el cerrojo y salió corriendo a la tormenta. El viento casi la derriba. La lluvia le dolía como agujas. Corrió hacia Henderson, blandiendo el atizador de hierro. Sal de mi casa, gritó. Henderson salió a gatas de debajo del remolque, con la cara cubierta de barro. La vio venir. Se rió. Era el doble de grande que ella. ¡Qué tonta! Se burló. Estás sentada sobre una mina de oro y viviendo en la inmundicia. Se abalanzó sobre ella, agarrando el atizador a mitad del golpe. Se lo arrancó de la mano y la empujó hacia atrás. El ara resbaló en el barro y cayó con fuerza. La fría humedad le empapó la ropa al instante. Henderson estaba de pie junto a ella, con el atizador en la mano. Se acabó, dijo. Saquen al niño. Salgan. O lo arrastro con él adentro. El motor de la grúa rugió. La cadena se tensó. La pequeña casa crujió. La madera crujió, un sonido aterrador de madera astillada. Dentro, Toby empezó a gritar. No. El ara Howd. Ella se puso de pie de un salto, lista para arrojarse sobre él otra vez, lista para morir si era necesario. Pero de repente, un borrón de pelo salió disparado de la puerta abierta de la pequeña casa. Bernabé. El perro no ladró. No gruñó. Se lanzó como un misil. Golpeó a Henderson en el pecho, 70 libras de músculo terrier y furia. Henderson cayó al suelo con un grito, dejando caer el atizador. Barnaby estaba encima de él, mordiéndole la cara, obligándolo a cubrirse la cabeza. «Quítatelo. Quítatelo», gritó Henderson. El ara vio su oportunidad. No fue por Henderson. Corrió hacia la grúa. La puerta del conductor estaba abierta. El conductor estaba de pie junto a los controles del cabrestante. El ara agarró la barra de oro del capó del camión, la que había arrojado. Ella lo levantó en alto. «Apágalo», le gritó al conductor, con cara de alma en pena bajo la lluvia. «Suelta la cadena o te juro que usaré esto». El conductor miró a la loca que sostenía un lingote de oro. Miró a su jefe siendo atacado por un perro. Miró el parabrisas destrozado. No le pagaron lo suficiente por esto. Golpeó la palanca de liberación. Sonido metálico. La cadena se destensó. La pequeña casa se hundió en el barro con un golpe sordo. El ara se dio la vuelta. Barnaby. Tacón. El perro retrocedió y se quedó parado entre el ara y Henderson, mostrando los dientes y emitiendo un gruñido bajo en su pecho. Henderson se arrastró hacia atrás en el barro, agarrándose el brazo donde Barnaby lo había mordido. «Están locos», jadeó Henderson. «Están todos locos». «Salgan», dijo el ara con voz temblorosa pero firme como el acero. «Y díganle a sus jefes de Vanti y Propertis que si quieren este terreno, pueden hablar con el dueño». Ella levantó la barra de oro. «Y puedo permitirme un abogado muy caro». Henderson miró fijamente el oro. Miró fijamente al perro. Se subió al asiento del copiloto de la camioneta. «Vámonos. Vámonos». La grúa arrancó, salpicando barro por todas partes y desapareciendo en el bosque oscuro. El ara permaneció bajo la lluvia, agarrando la barra de oro contra su pecho, temblando incontrolablemente. Miró la pequeña casa. Estaba torcida. Se estaba pudriendo. Era fea, pero todavía seguía en pie. Ella silbó para llamar a Bernabé. El perro se acercó trotando, meneando la cola y con aire orgulloso. «Buen chico», sollozó, dejándose caer de rodillas para abrazarlo. «Buen chico, valiente». Ella recogió la barra de oro y volvió a entrar, cerrando la puerta para protegerla de la tormenta. El peso de la historia.
Las luces traseras de la grúa desaparecieron en la oscuridad del bosque, dejando atrás un silencio más pesado que la tormenta. Elara estaba dentro de la pequeña casa, con la espalda pegada a la puerta y el cerrojo echado. Su pecho subía y bajaba, cada respiración era una bocanada entrecortada de adrenalina y terror. Se miró las manos. Temblaban violentamente, manchadas de barro y óxido. En el suelo, entre montones de ropa sucia y el polvo del banco perforado, yacía el lingote de oro que había recuperado del barro. Allí estaba, un ladrillo amarillo, pesado e imposible, que parecía completamente fuera de lugar en la cabaña de madera podrida. «Mamá». Toby bajó por la escalera del desván. Sostenía su oso de peluche en una mano y el collar de Barnaby en la otra. Barnaby jadeaba, meneando la cola a un ritmo lento e inseguro, lamiéndose un pequeño rasguño en la nariz donde había golpeado a Henderson. «Se han ido los hombres malos», susurró Toby. Elara se arrodilló. Abrazó a Toby, hundiendo la cara en su cuello, oliendo el aroma a champú de bebé y lana vieja. Lo abrazó tan fuerte que temió romperlo. «Sí, cariño», sollozó, y las lágrimas finalmente brotaron con fuerza. «Se han ido». Barnaby los ahuyentó. Miró al perro. «Nos salvaste, Barnaby. Qué perro tan loco y maravilloso». Esa noche, nadie durmió. Elara empujó la pesada estufa de leña de hierro fundido frente a la puerta, una segunda barricada. Encendió la linterna y se sentó en el suelo, con el libro de Silas Vane abierto sobre su regazo. Ella leyó hasta el amanecer. Se enteró de Silas Vane, un hombre que había perdido a su familia por la gripe española, que había amasado su fortuna gracias a la belleza y que había huido de la ciudad no por ser un delincuente, sino porque se negó a dejar que los bancos corruptos le arrebataran lo último de su dignidad. Había construido esta carreta con sus propias manos, ocultando su riqueza en la estructura, con la intención de esperar a que pasara la depresión. Pero el invierno de 1930 había sido cruel. La última anotación era temblorosa, escrita a lápiz. «El frío está en las paredes. No siento los dedos. He escondido los zafiros en el techo. Si me encuentran, que se sepa, no me rendí». Elara tocó el grafito descolorido. Había muerto allí. En esta caja. Solo. «No te rindiste», susurró Elara al fantasma en las paredes. «Y yo tampoco». La mañana amaneció con una luz cegadora y cristalina. La tormenta había limpiado el cielo. El aire era gélido, pero aún así. Elara no esperó a que Henderson regresara con refuerzos. No esperó al sheriff del condado, quien podría estar en la nómina de Vanti Properties. Tomó la barra de oro que había tirado, la que tenía la abolladura en la esquina del parabrisas de la camioneta, y la envolvió en una toalla. Guardó el libro de contabilidad y la bolsa de zafiros en su bolso. «Sube al coche, Toby», dijo. La camioneta crujió, pero arrancó. Elara pasó de largo frente al pueblo de Blackwood, ignorando la oficina del sheriff y la junta de zonificación. Condujo 2 horas hacia el sur, hasta la capital del estado. Entró en la oficina del bufete de abogados especializado en bienes raíces más grande y más caro de la ciudad, un bufete cuyo nombre encontró en un cartel publicitario. Parecía un desastre. Barro en los vaqueros, el pelo alborotado, sosteniendo un pesado ladrillo envuelto en una toalla. La recepcionista parecía lista para llamar a seguridad. «Necesito ver a un socio principal», dijo Elara con voz ronca pero firme. «¿Tienes una cita?», preguntó la recepcionista mirando su abrigo manchado de suciedad. Elara desenvolvió la toalla. Dejó la barra de oro sobre el mostrador de cristal. Ruido sordo. El golpe sordo y pesado resonó en el vestíbulo. El oro brillaba bajo las luces halógenas. Oficina de Ensayo de Estados Unidos, 1928. La recepcionista abrió mucho los ojos. El guardia de seguridad se quedó paralizado. «No tengo cita», dijo Elara. «Pero tengo el anticipo». 1 hora después,
Elara estaba sentada en un sillón de cuero en una oficina de la esquina, con una taza de té caliente en las manos. Frente a ella estaba el señor Sterling, un abogado de cabello canoso y ojos que lo habían visto todo. Estaba leyendo el libro de cuentas. Cerró el libro con cuidado. Miró la patente de la tierra. Miró la pila de lingotes de oro que Elara le había descrito, pero que sabiamente había dejado escondidos en la carreta. Señor Avance, dijo el señor Sterling, quitándose las gafas. Esto es extraordinario. Banti Properties lleva años reclamando la usucapión de ese terreno, pero nunca tuvo escritura. Esta patente es anterior a la constitución del municipio. Anula su autoridad urbanística. ¿Puedo quedarme con la casa?, preguntó Elara. Es lo único que me importa. Quiero que nos dejen en paz. El señor Sterling sonrió. Era una sonrisa de tiburón, pero esta vez, el tiburón estaba de su lado. Señor Avance, con los bienes que ha recuperado, no solo se queda con la casa. Es dueña de los derechos mineros de toda la ladera. ¿Y qué hay del señor Henderson y su desalojo de emergencia? Él cogió su teléfono. Voy a disfrutar haciendo esa llamada. Agresión, intento de hurto mayor, destrucción de propiedad privada. Para cuando terminemos, Banti Properties no estará construyendo un resort. Estarán liquidando activos para pagar su indemnización. Elara dejó escapar un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante 3 días. Miró por la ventana la ciudad que se extendía a sus pies. Ya no estaba sin hogar. No estaba indefensa. Era la heredera de una fortuna cimentada en terquedad y firmeza. La reina gitana. 8 meses después. El verano había llegado al bosque de Blackwood. El lodo se había transformado en una alfombra de flores silvestres, tréboles, epilobios y margaritas que se mecían con la cálida brisa. El claro al borde del bosque ya no era un lodazal. Era un jardín. Senderos de piedra serpenteaban entre huertos elevados. Un columpio de neumático colgaba del viejo roble. Y en el centro de todo estaba el carro. Ya no era una caja negra podrida. Había sido restaurada, desmantelada y recuperada hasta su gloria original de la década de 1920. Elara había contratado a un equipo de restauración, especialistas que solían trabajar con piezas de museo. Habían arenado la estructura de acero, tratado el óxido y reemplazado la madera podrida con cedro fresco y sellado. Pero no la habían hecho parecer una casa moderna. Habían honrado a Silas. La carreta estaba pintada de un carmesí intenso y profundo con detalles dorados. El techo curvo estaba sellado con cobre que brillaba al sol. Las ventanas eran nuevas, de doble acristalamiento, pero enmarcadas con la herrería decorativa original. Las pesadas ruedas de hierro, excavadas en el barro y restauradas, se asentaban orgullosas sobre pedestales de hormigón, haciendo que la casa pareciera recién llegada al pueblo para dar comienzo al espectáculo. Elara estaba sentada en la terraza recién construida que rodeaba la carreta. Pintaba sobre un lienzo, capturando la luz que caía sobre los árboles. No llevaba un abrigo sucio. Llevaba un vestido de verano y sandalias. Su rostro estaba más lleno, las ojeras del estrés habían desaparecido, reemplazadas por un resplandor bronceado. «Mamá, mira esto». Toby pasó corriendo, perseguido por Barnaby. El perro estaba un poco más regordete, con el pelaje brillante y cepillado, aunque aún conservaba la oreja descuidada que le daba carácter. Llevaba un collar de cuero nuevo con una placa dorada, no de oro de verdad. Elara no era imprudente, que decía, el descubridor. Elara rió, dejando el pincel. «Te veo». Rápido como un rayo. Miró a su hijo. Ya no era el niño asustado y silencioso que se acurrucaba bajo las mantas. Era ruidoso. Era feliz. Estaba a salvo. El acuerdo con Banti Properties fue rápido y brutal. Henderson cumplía condena por agresión y fraude. La empresa se había retractado,
aterrorizada por la pesadilla de relaciones públicas que supondría demandar a una viuda que había encontrado un tesoro de la época de la depresión. El ara no había vendido todo el oro. Guardaba 5 lingotes bajo llave en una caja de seguridad en la ciudad, un fondo de emergencia que duraría para siempre. El resto lo había vendido para restaurar la carreta, comprar el terreno completo, más las 8 hectáreas que lo rodeaban para mayor privacidad, y establecer un fideicomiso para Toby. Los zafiros, esos los conservó. Ella caminó dentro del vagón. Era pequeña, sí. Seguía siendo una casa diminuta. Pero era un joyero. El interior estaba revestido con paneles de abedul cálido. La cama alta era robusta y se accedía a ella por una escalera de biblioteca. La cocina tenía una pequeña encimera de mármol y un fregadero de cobre. La estufa de leña era nueva, eficiente y cálida. Pero lo más destacado de la habitación era el banco. El ara lo había reconstruido. Ya no era un escondite de oro. Era un rincón de lectura, tapizado de terciopelo azul. Sobre el banco, enmarcados en un cristal con forma de caja de sombra, colgaban los objetos que los habían salvado. El atizador de hierro, la patente original de la tierra, y el libro de contabilidad de Silas Vane, abierto en la página donde declaró que no se rendiría. El ara pasó la mano por el terciopelo del banco. Pensó en la noche en que compró este lugar, la desesperación, el miedo de haber tirado sus últimos dólares en un ataúd. Pensó en las personas que pasaron durante décadas junto a ese carro cuando estaba en el depósito de chatarra, viendo solo podredumbre y basura. No es lo que pareces, el ara pensó, sonriendo, es de lo que estás hecho. El carro tenía armazón de acero. Y ella también. Barnaby entró trotando, con las uñas resonando en la madera. Saltó al banco de terciopelo, su lugar, y se acurrucó, dejando escapar un profundo suspiro de satisfacción. Lo sabías, ¿verdad? Susurró el ara, rascándole detrás de las orejas. Olías la historia. Barnaby cerró los ojos y se quedó dormido bajo el rayo de sol que entraba por la ventana. El ara tomó su café y regresó a la terraza. Contempló su tierra, sus árboles, su jardín, su cielo. Ya no solo sobrevivía. Estaba viviendo. Y mientras el viento susurraba entre los árboles, no sonaba como una amenaza. Sonaba como un aplauso.